Y también estaremos platicando, bueno, Violeta nos estará también platicando de manera detallada, pues estos informes que hay sobre la represión, asesinatos, homicidios, acosos contra defensores de la tierra y el territorio, Violeta. Sí, sí, también ese es otro tema que tenemos aquí, dos laminitas que retomamos del propio informe que hace Global Witness, que lo lleva haciendo una década y que nos parece muy importante compartirlo, el balance, sí, ahí lo estamos viendo, a lo mejor lo comentamos ahorita brevemente. Sí, sí, adelante. Estamos hablando de que en una década se han asesinado a casi 2.000 personas, 1910, ¿no? ¿Qué dato ese? 1910 personas. Y bueno, este año, como estamos viendo, eso es a lo largo de una década de las personas que defienden la tierra y pues hablamos en tierras donde hay recursos naturales como bosques, aguas, selvas, minerales. Y este año, como lo vimos ahí, pues se han asesinado, el año pasado se han asesinado 177 personas, un poco menos del año anterior, pero la tendencia el año antepasado fueron 200 personas asesinadas en el mundo por la defensa de estas tierras y personas pues que están también en estos espacios luchando por la vida. Y bueno, una situación es que se asesinó una persona cada 2 días, Ernesto. Eso es algo que nos parece muy, muy grave. Cada 2 días se asesinó a alguien que defiende, insistimos, alguna, pues desde el lado del capital, alguna materia prima, algún recurso estratégico para ellos, pero insistimos, para estos pueblos, pues es la vida. Y esto no se detiene. Insistimos, esta década que ha documentado Global Witness, pues se llevan asesinados casi pues 1910 personas, casi llegamos a las 2000 personas. Y un dato aquí importante que es por qué se les asesina, ¿no? Y dónde se asesina. Y vemos que el año pasado el 88% de los asesinatos ocurrieron en América Latina. Esa es una de las cuestiones que hemos venido también comentando aquí en este espacio y en otros textos académicos que a veces no salen a la luz, Ernesto, pero que están ahí y que hemos documentado, pues que es en América Latina donde ocurre la mayor parte de estos homicidios por la defensa de algún recurso. Entre ellos, por ejemplo, ya decíamos, el año pasado México ocupó el año antepasado México ocupó el primer lugar y por lo que más se asesinó fue por la defensa de los minerales o las empresas, también lo podemos ver desde otro lado, o las empresas extractivas mineras fueron las que más asesinaron a estos defensores de estos territorios. Y bueno, y este año vemos que, y bueno, les decía, el año antepasado fue Colombia y este año es México. México, perdón, este año es Colombia y el año antepasado fue México. Y una situación, aquí, ahí está la gráfica que la estamos viendo. Y bueno, y este año decíamos, no fueron los minerales, sino es otra materia prima. Y nuevamente, como lo ha venido haciendo Global Witness de una manera importante, es en los territorios donde hay pueblos indígenas, donde ocurre la mayor parte de las matanzas también, que ese es otro dato que hay que señalar. Y bueno, ¿qué tendrías que decir sobre esto, Ernesto? Sí, me parece, Violeta, que esto vuelve a apuntalar temas que son estructurales y fundamentales. Y me parece que, uno, reformas a las leyes mineras en distintos países es un asunto urgente. Dos, queda pues muy claro, Violeta, muy, muy claro que el tema de minería precisamente es uno de los que potencia muchísimo la violencia, la represión contra defensores de la tierra. Y otro elemento que me parece importante es que esto no sería posible si las autoridades, uno, hicieran su trabajo, dos, no tuvieran una complicidad con esta poderosa industria minera que pues están avalando ahora, además de que hay una particularidad que veo en México y en otros países también, Violeta, y que es
que ahora hay una participación o intervención de cárteles, de miembros de cárteles que pues en algunos países pues ya no es necesariamente, antes hablábamos de los guardias blancas, pues ahora vemos alguna articulación entre empresas mineras con integrantes de cárteles que operan en distintas geografías de los distintos países, Violeta. Sí, sí, como tú dices, también Global Witness viene viendo esta evolución de asesinatos que incluso no se identifican o no se relacionan directamente con alguna materia prima o algún recurso natural o algún bien o algún don, insistimos, depende desde dónde se esté mirando. Y bueno, ellos han visto que este número de asesinatos se ha incrementado y lo vinculan pues a algún conflicto por la tierra, pero directamente vinculado también a estos grupos del crimen organizados ligados también a alguna de estos recursos, ¿no? Por ejemplo, hemos comentado que aquí en México una parte importante de los cuerpos de agua de la nación pues son controlados también algunos de ellos por cárteles, y también los bosques y también las selvas y también algunas zonas mineras. O sea, es decir, pues, y lo vemos, o sea, lo vemos aquí muy intensamente en México, pero también en otras partes de la geografía latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, Colombia, que decíamos que en esta década hay 1910 personas que han sido asesinadas desde el 2012 al 2022. Colombia lleva 382 asesinatos, Brasil lleva 376 asesinatos, luego le sigue Filipinas con 281 y México, Ernesto, en el cuarto lugar con 185 personas asesinadas. Y una situación que decíamos, bueno, luego sigue Honduras, y ya comentábamos y lo repetimos, más del 80% ya durante toda la década, pues son asesinatos que se han hecho en América Latina, ¿no? Esta riqueza de estos territorios, pues es también la gran tragedia, ¿no? Se convierte en asesinatos a estos defensores, pero no solo eso, Ernesto, sino también en pobreza y devastación de estos territorios. O sea, no solamente es esto, sino también pues las consecuencias que va a tener, pues tener una riqueza. Es nuestra gran tragedia, Ernesto, ¿no? Debería de ser al revés, pero bueno, es producto también de un régimen de acumulación que busca únicamente la extracción de estos recursos sin importarles la vida de ningún tipo, ni la humana ni la no humana, ¿no? Entonces, esto nos parece importante compartirlo porque es una constante que vemos que año con año se repite y bueno, y aunque hubo un decrecimiento, insistimos, de 200 a 177 asesinatos, no todos están registrados, también es algo que señala Global Witness, ¿no? No todos se denuncian, no todos están registrados y bueno, de los que se denuncian, entonces ellos siempre empiezan advirtiendo, hacen un trabajo muy, muy serio y empiezan advirtiendo, pues son los que están registrados, pero sabemos que no son todos, ¿no? Entonces, hablar de que se asesina a una persona cada 2 días porque defiende la vida, pues es gravísimo, Ernesto. Sí, y otra vez volvemos al mismo punto, ¿cuál es la responsabilidad del Estado en ese sentido? Si bien usted vio también en esta reforma a la ley minera, donde pues ya se penaliza, eh, se penaliza a dueños de las industrias mineras, pues que no tengan el cuidado de la condición laboral de sus trabajadores, pero aquí usted puede ver que no solamente es eso o debe ser eso lo que se penaliza, hay una situación que tiene que ver con violencia, con graves violaciones también contra pues defensores de la tierra, y que me parece que es obligado, Violeta, que las autoridades de cualquier país tengan una intervención muchísimo más enérgica contra los propietarios de las mineras. Si hay un defensor de la tierra que pierde la vida, que es asesinado, pues me parece que tendría que haber una intervención y una suspensión inmediata de los trabajos de esa mina hasta que no se esclarezcan los hechos, porque pues ya basta, Violeta, acá habrá que
tendrían que tomar medidas muchísimo más enérgicas para detener eso, Violeta. Sí, sí, como tú bien dices, es la parte de la extracción minera y bueno, y estas otras industrias que decíamos, por ejemplo, este año, otra vez volvemos ya a este año, el motor de las muertes pues ha sido la agroindustria, la minería y las industrias extractivas, la tala, el agua, en las carreteras y la infraestructura que también genera muerte, la energía hidráulica, la casa y bueno, otros, Ernesto, en ese orden de pues de aparición en términos de, o en ese orden de temas, y corresponde pues a cómo se fueron asesinando durante el año pasado a estos defensores de la tierra y del medio ambiente a nivel nacional y a nivel pues mundial, Ernesto. Sí, y creo que es parte de los debates. Recuerde usted que hemos estado abordando aquí qué es lo que está haciendo la industria minera y el sector de la oposición, PAN y PRI y PRD, pues también impugnando la reforma a la ley minera, y la Suprema Corte de Justicia pues casi ya la va a tumbar. La ley minera, la que se aprobó, la reforma a la ley minera, y eso pues no, otra vez es colocar de esto que estamos hablando, Violeta, porque tendrían una corresponsabilidad, porque no es posible que haya un descuido de esa naturaleza o una perversión de esa naturaleza sin importarles la vida de los compañeros y las compañeras de lucha que están pues defendiendo su tierra y su territorio. Sí, sí, Ernesto, eso es gravísimo. Y bueno, pues nada más para cerrar, porque ya son las 8:30, Ernesto, pues decíamos, son a los pueblos indígenas a los que más se les asesinan, siguen los campesinos, los afrodescendientes y bueno, y otros, pero en ese orden, Ernesto, eso también es algo que hay que subrayar a partir de este último informe de Global Witness. Así es, Violeta.